Bien, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial, deseándoles que se encuentren bien. Una vez más, vamos a pasar un momento bien agradable. Gracias por estar aquí y que Dios le bendiga grandemente. Antes de iniciar con este tema, hemos tenido una serie de temas preciosos. El calendario hebreo, maravilloso, maravilloso, ¿no? Hoy vamos a tener la novena parte, el fin de los símbolos y las sombras. Impresionante, es maravilloso este tema. Algunos serán cosas nuevas, otros una profundización, pero es precioso y maravilloso. Antes de hacerlo, quiero que oremos y nos pongamos en las manos de Dios para ser instruidos directamente por el Señor y pasemos un momento bien agradable. Oremos. Amado Padre, en este momento nos ponemos en tus manos a través de tu Hijo Jesús para pedirte que tú, Señor, nos dirijas, nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, nos abra nuestra mente, podamos comprender tu palabra, asimilarla y vivirla. Muchas gracias, oh Dios. Tu Santo Espíritu una vez más nos dirija, nos acompañe. Bendice a cada persona del cual, Señor, va a estar en este momento reunidos para poder recibir de ti instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, calendario hebreo, novena parte, el fin de los símbolos y las sombras. Bien, vamos a ir a mirar una historia muy importante que sucede a Abraham y está titulado El sacrificio de Isaac. Génesis 22:1 en adelante dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham madrugó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a dos criados suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Esta versión dice para sí, pero realmente si nosotros revisamos varias versiones dice Dios proveerá cordero. Acordémonos de que la salvación es dada a nosotros, ¿no? Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Quiero hacer este paréntesis para que lo tengamos en cuenta, ¿bien? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Que ahora conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí hay algo muy importante. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh Jireh, o Adonai, o el Señor verá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será visto. Mira qué interesante esta frase acá en esta versión. Dice, en el monte del Señor será visto. Vamos a profundizar estas cosas poco a poco. Aquí tengo el versículo de 14 de Génesis 22,
Y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, en el hebreo es 7200, 7200, pero esa misma palabra la podemos encontrar aquí, será provisto. Mira que esta palabra entonces viene acá, 7200, es la misma, proveerá y será. Y mira lo que dice esto en esta versión, Torah 1999. Y Abraham llamó a aquel lugar el Eterno Iré, como se dice en este día, en la montaña el Eterno será visto. Vamos a tener esto muy pendiente. Es impresionante esto, mis hermanos. El Eterno será visto en la montaña. Bueno, nosotros sabemos de que Dios ahí le enseña a Abraham en este suceso el plan de la salvación, la sustitución, Cristo nuestro sustituto. Bien, el sacrificio que hizo el Padre para entregar a su Hijo por amor a nosotros. Bien, así que entonces Abraham allí mira un sacrificio que hizo Dios, el Padre, y Dios el Hijo entonces iba a dar su propia vida en lugar y como sustituto de él y de toda la humanidad. Bien, esto es muy importante tenerlo. Por eso ahora él le da el Evangelio. Sí, ya sabía cómo era la salvación, pero ahora viene y le enseña por medio de los símbolos. Hay allí un carnero. Bien. Vamos a profundizar esto. Será y proveerá. Las dos palabras en hebreo que le mostré hace poco del hebreo 7200 y dice lo siguiente, mira. Ra es la palabra ra, raíz primaria, ver, literalmente o figurativamente. Bueno, tiene numerosas aplicaciones, pero vamos a ir a mirar en el contexto de lo que Dios nos ha enseñado y hemos aprendido bíblicamente. Aparecer, probar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse, discernir, enseñar, entender, escoger, especialmente estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, menospreciar, mirar, mostrar, observar, presentar. La palabra también proveer, reconocer, reflexionar, respecto, rogar, ver, vidente, visión, visitar, vista. Acordémonos de que el texto dice, en el monte el Señor será visto. Es muy importante esto. ¿Bien? ¿A qué estaba apuntando? Vamos a ir a seguir, poco a poco. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, lo vio y se gozó, dijo el Señor Jesucristo en San Juan 8:56. Y el versículo 57, le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y aún has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí aprendemos que el mismo Señor Jesús fue el que se le manifestó y le detuvo la mano y le enseñó el plan de la salvación. ¿Bien? Así que Génesis 22:15 dice, y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, ¿sí? Bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente. Vamos a tener pendiente esta palabra, tu simiente. Poseerá las puertas de sus enemigos. Ya le está hablando a Abraham de la simiente. ¿Bien? De él. En tu simiente, Génesis 22:18, serán benditos todos los gentiles de la tierra, todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Bien? Qué impresionante, esto no era un evangelio exclusivista solamente para un pueblo, no, ni para Abraham solo y su familia, no. ¿Sí ve? Era para ser benditos todos nosotros, a través de la simiente. Y se tornó Abraham a sus criados y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Entonces, Abraham recibió el evangelio. Entonces, ese mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, como lo hemos leído en Génesis 22:18.
Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo de Abraham. Entonces, eso lo vemos en Gálatas 3, 8 y 16. Y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, la justificación por la fe. La justificación por la fe. ¿Cómo fue salvo de haber transgredido la ley de Dios? El Señor Jesús, entonces, como sustituto, en lugar de nosotros, da su vida. Eso lo creyó Abraham. Y en gratitud y en aceptación de Cristo, que él como simiente iba a ser visto en el monte, entonces nosotros íbamos a recibir la justificación y la gracia para obedecer los mandamientos del Señor Jesús. Lo mismo creía Abraham. Ahora, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios, claro. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel, dice en Génesis 26:5, en la palabra de Dios: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto lo dice, ¿bien? Así de que vemos de que Dios da testimonio de Abraham. Primero le creyó al Señor, le contó como justicia por haber confiado en Cristo, por haber creído a Dios, ¿sí? Y oyó Abraham mi voz, dice el Señor, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué maravilla, ¿no? Así que entonces tenemos, en Gálatas 3:8 dice: y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, o sea, a todos, a través de todas las edades, aún hasta nosotros hoy en día, todo aquel que quiera, evangelizó antes a Abraham, diciendo que todos los gentiles de la tierra serían benditos en ti. Y el versículo 16 de Gálatas 3 dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Cristo. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí entonces el calendario de la creación. Primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Como ya lo vimos en el primer tema de calendario hebreo, cuando Dios entonces instituye el día sábado y Abraham guardaba sus leyes, guardaba los mandamientos de Dios. Vemos eso muy claro aquí, ¿ok? Este es el séptimo mes, octavo, décimo y así. Tenemos, lo quise colocar de esto para que se pudiera contemplar mejor y no todo en uno, ¿ok? Bueno, entonces ahí lo tenemos. Vamos a ir a repasar algo muy importante, porque Dios le dice a Abraham que su pueblo, su descendencia iba a estar esclava en Egipto, ¿sí? Pero Dios los iba a sacar de ahí y le da un lapso de tiempo, ¿cierto? Así de que mediante Moisés, ya cuando viene el cumplimiento del tiempo y va a sacar al pueblo de Israel, lo saca y lo lleva al monte. Entonces el Señor dice en Deuteronomios 10, del 1 en adelante, mira lo que dice. En aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Aquí dice cedro, pero realmente es acacia. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que el Señor os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como el Señor me mandó. Bien, entonces tenemos estos versículos, este registro bíblico que nos muestra que la ley de los 10 mandamientos, Dios lo escribe con su dedo y los manda a colocar dentro del arca. Y Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y aquí entonces tenemos los 10,
sagrados mandamientos, fundamento del gobierno de Dios para todo el universo. Bien, así que entonces dentro de esos 4 tenemos nosotros el 4.º mandamiento, ¿sí? Todos los mandamientos son importantes, pero en este caso estamos nosotros haciendo un estudio más que todo en base a lo que hemos estado viendo, ¿no? Acerca de las instituciones de Dios en cuanto a tiempo destinado, o sea, el mandamiento de Él. Todos los mandamientos son importantes, todos, y no se puede quitar ninguno. Y aquí entonces menciona acerca del 4.º mandamiento. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7.º día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas, bien, el que hay en ellos, y descansó el día 7.º, por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró. Así de que dentro del arca del pacto vemos esto, los mandamientos de Dios. Yo ya les había dicho de que las tablas eran tablas de zafiro, piedra de zafiro, que tenemos tanto algunos judíos que han dejado algunos escritos, ellos lo enseñan, también la Biblia menciona que era tablas de piedra, aunque no dice directamente que era de zafiro, pero con otros versículos de la Santa Escritura podemos nosotros aprender que eran de zafiro, tablas escritas por ambos lados, ¿sí? Como les decía, Dios le mandó a hacer a los bordes de las ropas de los hijos de Israel que le colocaran cordones de color azul a los bordes para que se acordaran de sus mandamientos. También menciona que el Señor estaba parado en un embaldosado de zafiro y dice que los caminos de Dios son justos y eternos. Y cuando hablamos de los caminos de Dios, su ley, Él menciona el camino de Dios como los 10 mandamientos. Bien, entonces todo eso está ligado, ¿sí? Bueno, tenemos entonces ahí, y ahora la ley escrita en un libro. Esto a manera de resumen, ya lo hemos visto, pero entonces es muy importante hacerlo. Hoy lo necesitamos. Deuteronomios 31:24, y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que fueron acabadas, Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. O sea que era un libro que estaba como testigo contra la persona, ¿sí? Ahí lo dice, esté allí por testigo contra ti. Bien. Así que entonces, una vez más, esta es la ley escrita por Moisés. Ahí está. Y entonces aquí tenemos esta diferencia. La ley de Dios, por cuya transgresión que nosotros los seres humanos hicimos, entonces Dios empieza a dar el plan de salvación e instituye los símbolos y las sombras, como ya lo hemos visto. Y a Moisés se los da de una manera completísima para lo que es el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, para todo extranjero que quisiera ser parte del pueblo de Dios. Acordémonos de que podían llegar a serlo. Dios ya era el plan de salvación para todo el mundo. Decía que en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que este era el evangelio a través de los símbolos y las sombras, ¿sí? Bueno, está ahí el santuario, ya como lo hemos visto nosotros, lo hemos apreciado, lo hemos visto. Dios instituye el santuario a los hijos de Israel, les da ordenanzas, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor, los sábados, lunas nuevas, solemnidades, por la cuenta y forma que tenían continuamente delante del Señor. Eso era lo que hacían ahí en el santuario que acabamos de ver, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, las lunas, nuevas lunas, fiestas 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas o Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, que nosotros estuvimos viendo todo ese significado. Aunque ya vimos el calendario en la segunda parte, vimos a través de la tercera hasta la 8ª parte el significado de las fiestas. Es impresionante, maravilloso. Si no lo has visto, lo invito para que lo veas, ¿ok? Bien.
Y sigue diciendo, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre del Señor mi Dios, segunda de Crónicas 2:4, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, para holocaustos mañana y tarde, para sábados, nuevas lunas, fiestas solemnes del Señor nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo en Israel. Ahora aquí vamos a encontrar una palabra que nos aparece que es perpetuo, la palabra, que algunos han considerado que se debe seguir celebrando las fiestas, ¿sí? Entonces vamos a mirar poco a poco. Aquí tengo Levítico 23:14 y dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Pero vamos a ir a aprender esto, porque dice estatuto perpetuo, ¿cierto? Y la palabra para perpetuo es 5769, que es la que tenemos acá, el hebreo 5769. Y es la palabra olam en hebreo y deriva del 5956. Vamos a mirar. Propiamente escondido. Qué interesante. Punto de desaparición. Qué interesante estas definiciones. Bueno, y sigue diciendo generalmente tiempo fuera de la mente, pasado futuro, eternidad, adverbio. Sí, hay varias connotaciones, pero vamos a ir a mirar cuál es la que encaja con la Santa Escritura, que es lo más de sencillo. Para nosotros diría, si es perpetuo, entonces no tiene que parar nunca en toda la existencia del universo. Es muy importante tener esto en cuenta. Antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eterno, largo, principio, pasar, perdurable, pero permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar. Mira qué interesante, sempiterno, para siempre, siglo. Entonces vamos a ir a mirar, realmente esto tenía que seguirse ofreciendo por todo el tiempo. Vamos a mirar. Dice Alam del 59-56, velar de la vista, ocultar, apartar, encerrar, encubrir, esconder. O sea, se celebraba mientras, o sea, había algo que estaba velado, que todavía no se había dado a conocer. Se iba a guardar mientras se iba a dar a conocer. Acordémonos de que en el monte el Señor será visto. ¿Bien? Entonces es muy importante esto. Vamos a seguir. Mira, sigue dándonos definiciones. Netzach, del hebreo 53:29, propiamente meta. O sea, de que se debía guardar hasta una meta específica, hasta que se descubriera. Ah, mira qué interesante. El cual se viaja de aquí, figurativamente, esplendor, veracidad, confianza, eterno, fuerza, gloria, permanecer perpetuamente. Pero aquí hay algo, victoria. Propiamente una meta hacia la victoria, hacia el cumplimiento de esos símbolos. Mira qué interesante, eso es lo que significa perpetuo. Esto es lo que nos da y la Santa Palabra lo aclara. Vamos a seguirlo a través, entonces, que nos quede aún más claro, porque realmente ya se está aclarando. Mira lo que dice. Sigue dando las raíces de esa palabra y dice, propiamente brillar, relucir desde lejos, ser eminente, ¿sí? Como superintendente especial de los cultos del templo y su música, también como denominativo del hebreo 53:31, ser permanente, activar, asistir, cantor, capataz, dirigir, jefe, músico, principal, velar, vigilar, activar. ¿Hasta el momento de qué? De activar, de aparecer, de descubrirse, de manifestarse. En el monte el Señor será visto. Vamos a ir hasta ahí. Bien, así de que debían observarse estas fiestas hasta que llegase a su cumplimiento. Entonces era muy importante, ¿no? Calendario hebreo, el Evangelio por medio de los símbolos y las sombras. Mira qué interesante. ¿Sí ve cómo eso era lo que quería decir? Perseveran, debían guardar las fiestas por siempre hasta llegar a la meta.
esas fiestas apuntaban a la meta. ¿A cuál meta? En el monte el Señor será visto. Mira, ahora sigue, bueno, ahora aquí tenemos entonces el calendario hebreo, ya lo hemos visto. Está apareciendo primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto mes. Vimos entonces ya, como ya lo hemos visto en calendario hebreo, en la segunda parte, ¿sí? Pero aquí entonces un breve resumen. Todos los días, holocausto continuo, en la mañana, en la tarde. El sábado, con sus sacrificios y ofrendas. Lunas nuevas, con sus sacrificios y ofrendas. Todos los primeros de los meses. El apartamiento del cordero del primer mes. El 14, la muerte del cordero en la noche, que era el 15 de Pascua. ¿Sí? 14 era Pascua por la muerte, el sacrificio. Pero esa noche comían el cordero, caía el 15. Cayera el día que cayera, ¿no? Aquí por lo menos tenemos este orden. Y entonces, el 16, presentación de primicias, ya lo vimos. Y 50 días, entonces caía acá la fiesta del nuevo grano, o como se le llama hoy en día, Pentecostés. ¿Ok? Entonces eran días de 30 días bajo las fases de la luna. Ya lo hemos visto y hemos profundizado muchísimo esto. Y hoy es un breve resumen, pero vamos a ir a llegar a donde quiero que lleguemos. Bueno, el séptimo mes, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. 12 meses. En el séptimo mes, el primero, cayera el día que cayera, como ya hemos visto, era sábado, fiesta de los tabernáculos, y era la última fiesta, ¿sí? Entonces, la fiesta de panes sin levadura, ¿no? Parece que se me estaba olvidando, pero bueno, ya nosotros lo hemos visto. Esto es a manera de resumen. Entonces tenemos por todos los sábados, una vez más, tenemos el 15, 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7. Y con el sábado semanal, 8. Bueno, entonces dice 2 Crónicas 8:13, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, lunas nuevas, fiesta 3 veces al año, a saber, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de los tabernáculos. Y entonces ahí lo tenemos. Este es de otro año que no caen los mismos días, vea. Y aquí lo podemos ver. Una vez más, lunas nuevas, días de fiesta, la primera fiesta, la segunda y en el séptimo mes, la tercera fiesta. ¿Bien? Entonces, una vez más para que nos quede claro, volvemos. Un sábado, 2, 3 y en el séptimo mes, 4, 5, 6 y 7. Con el semanal 8. ¿Bien? Si ve que este es el mismo calendario hebreo, pero en otro, o sea, en otro orden de días, como caía. ¿Ok? Entonces ellos debían celebrar eso en el día que cayera. Bueno, sabemos de que no había nombres como tal. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Eso es algo muy lógico y sencillo. Bueno, ahora, el lugar de los sacrificios es algo muy importante que quiero yo aquí traer. Porque en el primer pacto, el Señor habló a Moisés diciendo, y mira lo que le dice: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Señor diciendo: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el real o en el campamento, o fuera del real, fuera del campamento, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo del testimonio, para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, sangre será imputada al varón, sangre derramó, el tal varón será cortado de entre su pueblo. Impresionante esto, Levítico 17:1 en adelante. Mira lo que está diciendo: cualquier persona que haga sacrificio en el campamento, fuera del campamento, si no lo llevaba al santuario, era imputado al varón por sangre que había derramado y tenía que ser cortado, muerto de entre su pueblo. Tenía que llevar todo su sacrificio al santuario. Impresionante. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios
los que sacrifican sobre la faz del campo para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. ¿Sí? Es muy importante. Y el sacerdote esparza la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo del testimonio y haga perfume del cebo en olor muy aceptable al Señor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales fornican, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, ¿sí? Lo mismo, ya sabemos qué significa la palabra perpetuo, con el propósito de llegar a la meta, ¿bien? Es muy importante eso, hasta que el Señor fuera visto en el monte, ¿bien? Les dirá también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre vosotros que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajeren a la puerta del tabernáculo del testimonio para hacerlo al Señor, el tal varón también será cortado de su pueblo. Mira qué delicado es esto. Mira, muy importante. ¿Qué nos podría enseñar hoy en día a nosotros? Que nosotros, al creer en el sacrificio de Cristo Jesús, al Cordero de Dios inmolado, ¿a dónde nosotros debemos poner nuestra fe? En el santuario celestial. Acordémonos que eso es lo que hemos estado hablando, porque Dios estaba apuntando todo para allá. El Cordero de Dios, a Jesús, al santuario celestial, donde está el Señor Jesús en este momento, en el lugar santísimo, en su trono, en el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos. Mira qué interesante. ¿Bien? Mira ahora qué es lo que pasa. Y mira, y vamos a entender una vez más hasta la meta, hasta donde el Señor fuera visto en el monte. ¿Sí? Hasta ahí, debían perseverar, perpetuar, hasta ahí. Mira, Isaías 1:1 dice lo siguiente en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de sus señores. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El pueblo estaba guardando el calendario hebreo y hacía todos los ritos en el santuario, pero aquí dice el Señor que no tenía entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, estaban quebrantando los 10 mandamientos. Generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué os castigaré aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Sigue diciendo la palabra de Dios. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oí la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel? No estaban guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mira, pero aparte, ellos estaban haciendo algo porque querían impresionar a Dios. Vamos a ir a mirar qué nos sigue diciendo. Mire lo que dice el Señor acá. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Ellos eran íntegros en cumplir todo el calendario hebreo y todos los ritos en el santuario. Y dice el Señor, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Sí ve? Estaban quebrantando la ley de Dios que Dios escribió con su dedo. Pero ellos hacían sacrificios y todo lo que había estipulado en símbolos y sombras en el santuario. Eso sí lo hacían. Mire, dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Señor, hastiado estoy de holocaustos, ¿sí ve? De carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos, cabrios. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a ver mi rostro, a hollar mis atrios? No me traigáis más presente vano, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Iniquidad y solemnidad.
Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me han sido carga, cansado estoy de llevarlas, dice el Señor. Ellos estaban haciendo todos estos ritos, guardando el calendario hebreo, todo el sistema de culto en el santuario, pero estaban violando la ley de Dios. ¿Sí ve? Ese era el problema que hay acá. Y el Señor decía, no me traigan más sacrificios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Para Dios, ¿qué es más importante? La fe en Cristo y la observancia de sus 10 santos mandamientos. Míralo, qué claro lo que dice ahí. Cuando extendieseis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Estaban matando. El mandamiento dice, no matarás. Mire, ¿sí ve? Dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dejad de transgredir los 10 mandamientos. Aprender a hacer el bien, a guardar la ley de Dios. Buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, pecado es transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Pecado es transgredir los 10 mandamientos. Y por eso él dice, si vuestros pecados, si sus transgresiones de mis santos mandamientos son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Aquí el Señor empieza a dar una profecía de la finalización de los sacrificios, las ofrendas en el santuario. Y más adelante también da profecía de la destrucción del santuario, del primer pacto. Bien, mira lo que estamos viendo. La palabra de Dios nos lo está diciendo. El profeta Isaías entonces profetiza la finalización de las fiestas, lunas nuevas, días de reposo, el calendario hebreo en Isaías 1, como ya lo hemos visto. Expone la venida del Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel, Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Acordémonos de que perpetuamente era hasta que el Señor fuera visto en el monte, hasta que el Señor se diera a conocer. Mira qué interesante. Ahora, profetizó los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo, el Mesías, como el Cordero de Dios en Isaías 53. Pero también Isaías profetiza la destrucción de Jerusalén, que Jesús también lo menciona, Isaías 57. Isaías profetiza que después de la muerte y la resurrección del Mesías iba a haber la exaltación de Cristo, Isaías 53. Y también la exaltación de la nueva Jerusalén, en Isaías 60. ¿Bien? No solamente Isaías profetizaba la destrucción de Jerusalén, de la ciudad acá. También, o sea, tenemos profetización de la finalización del calendario hebreo, la finalización, sí, de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del santuario, lo vamos a ver más adelante. Pero ahora exalta a Cristo, exalta a la nueva Jerusalén y exalta la creación de cielos nuevos y tierra nueva en Isaías 65 y 66. Ustedes lo pueden leer, ustedes lo pueden encontrar. Y exalta el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día sábado, día de reposo, Isaías 58 y Isaías 66. Mira qué interesante, que en el calendario hebreo habla de sábados, lunas nuevas, días de fiesta, pero al final, en el último capítulo, Isaías exalta el sábado. ¿Se acuerda lo que vimos, lo que hemos visto? Hemos visto nosotros, a ver, quiero colocarlo aquí. Hemos visto aquí en la foto que vimos. Bien, aquí está. Quiero ponerlo. ¿Sí? Aquí. Finalización de esto. El Señor profetiza, no solamente Isaías, vamos a ir a mirar más textos. La finalización del Evangelio mediante las sombras. Habían perdido el significado y solamente pensaban que por sacrificio de animales ellos eran perdonados y no pensaban que era por el sacrificio futuro de Cristo. ¿Sí?
Y ahora aquí está, los 10 mandamientos donde exalta el sábado, donde el Señor dice que si vuestros pecados fueren como la nieve, Él, como la grana, rojos como el carmesí, Él los iba a volver como blanca lana. Y exalta el último capítulo de Isaías, el sábado, que está dentro de su trono, que está en el cielo, en el tabernáculo. Bien, bueno, quería que viéramos eso. Esto es el arca del pacto. Entonces, ahí vamos. Ahora, mira lo que dice acá. Amós 8:9 dice, y acaecerá en aquel día, dijo el Señor Dios, que haré que se ponga el sol a mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Se nos viene algo a la mente? Amós 8:10, aquí está diciendo el día que iba a hacer eso, que iba a darle finalización a todos los servicios mediante los símbolos, calendario hebreo y santuario. Dice, y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner cilicio sobre todo lomo y peladura sobre toda cabeza, y la tornaré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Amós 8, 9 y 10. Ahora, Amós 5:21 dice el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los sacrificios pacíficos de vuestros engordados. ¿Sí ve que ya Dios, ya Él había dicho? ¿Cuándo se oscureció, Amós 8:9, cuándo se oscureció al mediodía? Que hubo tinieblas al mediodía hasta el momento en que ese día muere el Señor Jesús. Miren la profecía. Y ahora vamos a ir a seguir. Mira qué interesante. Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Oseas 2:10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Acordémonos de que Anás y Caifás y el pueblo de Israel estaban unidos, lamentablemente, para no perder su nación y todas sus cosas. Decidieron darle muerte al Señor Jesucristo para que no reinara sobre ellos, y que César era el rey de ellos. Entonces el Señor aquí estaba profetizando estas cosas. Y haré cesar todo su gozo. Oseas 2:11, mira lo que dice. Su fiesta, lo que hemos visto, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus festividades, todo lo iba a hacer cesar. Haré cesar todo su gozo, se iba a acabar. Bien, el profeta Daniel profetizó la fecha de la finalización del evangelio mediante los símbolos y las sombras. Daniel 9:24 habla acerca de las 70 semanas, que eso nosotros lo vimos, y dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende, le dice a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, daba el inicio, como ya lo vimos, el inicio cuando daban esa orden de restaurar y edificar. Esto lo está diciendo a Daniel bajo el imperio babilónico. Y le da esa profecía, dice que a partir de esa fecha en que daba el rey la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí?, política y religiosamente, la restauración, habrán, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas. Estas 7 semanas y 62 semanas sabemos de que es tiempo profético, es día por año. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos, bajo Esdras y Nehemías, ellos como estaban ahí. Daniel 9:26, entonces 7 semanas más 62 semanas, 69. Y después de las 62 semanas, ¿sí?, ya habiendo contado las 7 semanas y 62, no podemos, como ya lo he dicho en otra presentación atrás, serían 69. Después de este tiempo, después de las 62 semanas, serían entonces, ¿cuál? La última semana, ¿sí?
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que en la última semana de esas 70 semanas, el Mesías iba a ser muerto, mas no por sí. Y mire lo que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá ¿qué? ¿Qué iba a destruir? La ciudad. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? 70 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también fue destruido ¿qué? El santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta era la profecía de tiempo destinado para esto. Y dice 9:27, hablando de la misma semana en que el Mesías iba a morir, en esa misma semana y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, que fue cuando Jesús muere, ¿sí?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vuelve y lo dice. ¿En qué momento? Cuando Jesús muere. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira qué interesante. Bien. Fin de los sacrificios y ofrendas. El evangelio por medio de los símbolos y figuras, como ya lo hemos visto. La palabra es cesar, 76-73 del hebreo. Cesar, ya como lo acabar, callar, entonces sabemos de qué es la finalización. Estas 70 semanas que estaban determinadas, como ya lo hemos visto, bajo la profecía de las 2300 tardes y mañanas que vimos en esta serie. Así de que de esos 2300 tardes, el mismo inicio para esto era el mismo inicio también para las 70 semanas del pueblo de Israel. ¿Cómo lo podemos ver? Claro, porque bajo el rey Artajerjes en el 557 decretó él y fue puesto en vigencia en el otoño del 457 la independencia del pueblo de Israel político y religioso, la teocracia. Vuelve, ¿sí? Así es que, una vez más, esto es un repaso porque ya lo hemos visto. Entonces se cuentan esas 70 semanas y menciona que 7 semanas primero, o 49 años, y después 62, 434, y quedaría la última. Bien, vimos entonces el ungimiento del Señor Jesús como el Mesías príncipe. A la mitad de la semana, en el año 31, de la última semana, muere Jesús, y dice que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31. Después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado y con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel sistema de ofrendas que había sido instituido aún desde Adán y Eva, 4000 años. Había prefigurado al Cordero de Dios hasta que fuera visto el Señor en el monte. Sabemos de que en donde el Señor Jesús fue crucificado, el monte de los olivos hace parte de este monte donde Abraham, Jesús le dio el evangelio. Está claro, el Señor fue manifestado ahí. Vamos a ir a cada vez más y ya lo estamos entendiendo y nosotros hemos aprendido que fue así. Bien, así de que él termina con todo el sistema ceremonial del santuario hasta el año 34. Entonces vemos que hay una fecha en donde el Señor iba a hacer cesar y se iba a cumplir entonces la profecía ya predicha por los demás. Aún ya esto venía siendo profetizado desde Éxodo, que era hasta la fecha determinada, hasta el punto de meta. Bien, ¿por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo, me preparaste un cuerpo. Hebreos 10:4 en adelante. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, le dice el Señor Jesús al Padre. Entonces dije: he aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Cuál libro? El libro que profetizaba. ¿Cuál? El libro que escribió Moisés, que lo colocaron al lado del arca. Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces ahí está claro. Mira cómo nos aclara esto. Diciendo arriba: sacrificio y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Mira, ahí está clarísimo. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad.
Quítalo primero para establecer lo postrero, donde el Señor se vio en el monte, se vio crucificado desnudo, pagando por nuestros pecados. Es impresionante. Maravíllate, oh cielos, asómbrate, oh tierra, dice el Señor. Hasta ahí es impresionantemente muy grandioso. Ahora el Señor Jesús predice la destrucción del templo antes de morir. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, Mateo 24:1. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, le dijo el Señor Jesús. Y ahora él no volvió a mencionar nada del templo terrenal. Hasta ahí dejó todo. Y ahora él sigue diciendo en señales del fin de los tiempos. ¿Sí? Y estando él presente en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrán de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mira cuán importante es apreciar estas palabras de Cristo para estos últimos tiempos. Mira, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Aquí equivale a sábado, ni en día sábado. Mira cómo el Señor es específico y precioso, apunta a lo mismo. Isaías estaba exaltando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Aquí el Señor Jesús está exaltando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Mira qué interesante. Había puesto fin al libro de las ordenanzas y de los decretos en la cruz del Calvario, pero ahora que lo iba a colocar, ¿no? Todavía no había muerto. Estaba hablando de eso. Entonces, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lamento por Jerusalén. ¿Por qué? Acordémonos de que estamos viendo que el Señor profetiza y da la fecha y el día en que estas ceremonias, evangelio mediante los símbolos y sombras, el santuario y todo iba a ser destruido. La ciudad de Jerusalén también. La palabra de Dios lo está diciendo, lamento por Jerusalén. Mira, el Señor Jesús dice en Mateo 23:37, Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor lloró profundamente con mucha tristeza ese día. He aquí vuestra casa es dejada ¿qué? Desierta. Ahora, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Impresionante. Institución de la Santa Cena, de la cual reemplazó la Pascua. ¿Sí? El Señor Jesús la instituyó. Ahora, 1 Corintios 11:23 menciona cómo el Señor Jesús la instituyó. El apóstol dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fue el viernes en la noche, ¿no? El 14. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora vamos a ir a mirar un dato muy interesante. Bien, el Señor Jesús, Él instituye antes de morir, ¿cierto? Y nosotros aprendimos que el 14, que cae en el año en que el Señor Jesús muere, cae un viernes, el Señor la instituye en la noche del 14, que sabemos, ya lo hemos aprendido por el orden de cómo Dios instituyó tarde y mañana, aquí en la noche del 14. Ahora, acordémonos de que la Pascua había estado siendo preparada acá. Los que no creían en Jesús, ellos mataron el cordero a las 3 y esa noche comieron la Pascua, el 15. Nosotros esto lo hemos aprendido
y en la historia de cómo Dios liberta al pueblo de Israel. La misma cosa, se cumple el mismo orden de ese mismo cumplimiento. Bien, así de que entonces, como una vez más, Dios liberta al pueblo de Israel en un sábado. ¿Sí? Cristo Jesús muere, acordémonos de que después de que el Cordero es muerto, es puesta la sangre sobre las puertas porque el ángel destruidor iba a cruzar esa noche. Y vimos de que esto se iba a volver a repetir ahora para el fin del tiempo antes de que Jesús salga del santuario celestial, venga por segunda vez. Así de que entonces, aquí en la noche del 15 comían la Pascua, el Cordero, ya estaba muerto. Eso es algo muy lógico. Bien. Entonces dice que la muerte del Señor anunciáis, cuando el Señor estuvo muerto en la tumba el sábado. Mira qué interesante. Acordémonos de que fue muy triste para aquí, para los que estaban en esta tierra, pero era un gozo en el cielo, porque Jesús había obtenido una victoria grandiosa, la liberación del pecado para nosotros, ¿sí? Nos redimió, nos compró, nos salvó en la cruz del Calvario, o sea, nos redimió. Bien, entonces pasa por alto nuestros pecados en su sacrificio. Muy importante, ¿no? Vimos lo del sello, ¿no? También. Todo eso lo hemos visto, por eso no, si no has visto los demás temas, véaselos que les va a servir mucho, si es la primera vez que estás viendo este tema, ¿ok? Bueno, ahora, la muerte de Jesús menciona en Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Se acuerda lo que el profeta había dicho, Oseas? Hubo tinieblas desde el mediodía, hora sexta, hasta la hora novena. ¿Bien? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Nadie podía ver el lugar santísimo. Todo el que viera el lugar santísimo era muerto. Nosotros hemos visto las historias en el antiguo pacto, que era lo que le pasaba a los que veían el arca y aún dentro. Pero ahora aquí se rasga el velo de arriba abajo en el santuario. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento. Mientras el Señor Jesús era visto en el monte, desnudo, totalmente lacerado, golpeado, vertiendo su sangre, pero más que eso, la espantosa y terrible carga de todos los pecados del mundo que estaba sufriendo bajo la justicia y la indignación de Dios, el Padre. El Señor muere en ese momento y se rasga el velo. ¿Qué significa? Se había cumplido lo profetizado por las sombras y los símbolos. Ya no era necesario más de ofrecer sacrificios de corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado. Cristo, nuestra Pascua, ya había sido ofrecido. Amén. Ahora, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que había escrito Moisés en el libro de la ley, por medio de los símbolos y las sombras, lo que profetizaba, ¿sí? Y no solamente, sino también por todos los demás profetas y en los salmos. ¿Bien? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto ya lo vimos nosotros, ¿sí? En la serie número 3, calendario hebreo parte 3 y 4. Conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que se está viendo el cumplimiento de Cristo. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya Dios da la finalización del calendario, del orden de culto y de todo el sistema de sacrificios y ofrendas acá en la tierra. Ahora hay el calendario para la iglesia en la tierra del Nuevo Testamento. ¿Cómo es? Vamos a ir a mirar. En el año en que el Señor Jesús muere, este es el orden de los días. Ese año en que Jesús muere, ese primer mes, celebraron, ¿sí? Los seguidores del Señor Jesús, aún los que no creían en Cristo, luna nueva, apartaron el Cordero y aquí muere el Cordero. Bien, muere el Señor Jesucristo. Apartaron, todo esto ya lo vimos, ¿ok? Acá. De ahí sabemos de que Él resucita el 16 y a partir del 16, 50 días que caen el 6 en un primer día de la semana, un Pentecostés que pasó la fiesta. Pero esto se está efectuando ¿dónde? En el cielo.
Así de que entonces queda en este año para la iglesia, el Nuevo Testamento queda así. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mes. Porque Cristo ya vino, pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación. Se había ido el Señor Jesús ¿para dónde? Para el santuario celestial a presentar su sacrificio y a seguir con el cumplimiento de lo que el calendario hebreo, las fiestas y los símbolos y todo lo que se hacía en el santuario predecían que Él iba a hacer. ¡Qué maravilla! Ahora tenemos el séptimo mes, octavo, noveno, décimo, 11 y 12. Así, acordémonos de que Él había dicho: orad para que vuestro día no sea en invierno ni en día sábado. Estaba apuntando al cuarto mandamiento. Bien, conforme a la predicción de Isaías. Después de ese año de la muerte de Él y la resurrección del Señor Jesús, entonces vamos a ver cómo quedó. Sencillo, mira. Así, calendario basado a las fases de la luna y solamente guardaban el día sábado aquí en la tierra, conforme al mandamiento de Dios en el Nuevo Testamento, Mateo 24, 20, que habla de la gran tribulación para estos últimos días y los tiempos que se iban a cortar. Y dice: ay de las que estén encinta y críen hijos en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de sábado, ni en día de reposo. Bien, mira qué interesante. ¿Por qué? En este momento el Señor Jesús está en el santuario celestial, lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué hay dentro del arca? Lo hemos aprendido, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El día sábado. Si ve que esto no es de ninguna iglesia, esto es de todo, esto es para todo el mundo, esto es de Dios y esto es un mandamiento para todo el mundo. Bien, está el libre albedrío, si lo quieres aceptar o no. Yo lo quiero y le pido al Señor me ayude para llegar hasta el fin. Bueno, esto ahí está, séptimo mes, octavo, noveno, décimo y así seguían, lo normal. Ahora, la iglesia empieza a estudiar la profecía del calendario hebreo y el Nuevo Testamento es la explicación de lo que decía el Antiguo Testamento y las fiestas y los sacrificios y el calendario hebreo, todo lo relacionado con el servicio del primer pacto en el santuario terrenal. Pero entonces ellos empiezan a estudiar y los apóstoles empiezan a explicarles, aún el mismo Señor Jesús también, ¿sí? Y el cumplimiento donde en el tabernáculo celestial. Hebreos 9:11 menciona lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Bien, así que tenemos entonces esto, el calendario de los eventos. ¿En dónde? Bueno, sabemos de que Jesús vino, muere acá, ¿cierto? Pero Él resucita y se va ¿para dónde? Para el cielo. Bueno, ¿qué era esto? ¿Qué era eso en el santuario celestial? El Pentecostés en el santuario celestial. El séptimo mes, fiesta de trompeta, ya vimos todo esto. Era el significado de la fiesta, ya lo vimos, desde el tema número 3 hasta el tema número 8, ¿cierto? Precioso, vimos un resumen, no vimos todo, es infinito pero es precioso, vimos lo básico. Y vimos la fiesta de los tabernáculos, que fue el tema 7 y 8, ¿bien? Así de que eso era lo que entonces la iglesia está pendiente a través de todos los tiempos, ¿bien? Ya sabemos cómo debían seguir, pero esto eran los eventos que iban a pasar ¿dónde? En el cielo. Ahora aquí hay una promesa. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Esto es una promesa que el Señor está haciendo de hacer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿cómo quedaría el calendario entonces en este evento de cielos nuevos y tierra nueva? Lo mismo, de mes en mes. Aquí tenemos el primer mes, ¿cierto? Vuelve a crear cielos nuevos y nueva tierra
instituye la luna para calcular los meses, ¿cierto? Luna nueva, dice de mes en mes, otras versiones dice de luna nueva en luna nueva, y de sábado, o sea, cada séptimo día de sábado en sábado, vendrán todos a orar delante de mí. Mira qué interesante, y así sucesivamente. Acordémonos de que nosotros vimos como que de mes en mes. ¿Se acuerda que en la ciudad está el árbol de la vida que da cada mes su fruto? Qué precioso, lindo, precioso. Bueno, así de que hemos llegado al final de este tema, calendario hebreo, 9ª parte, el fin de los símbolos y las sombras. Bueno, ha estado lloviendo fuerte, espero que no haya interrumpido mucho el sonido, pero bueno, hemos llegado al fin y hemos podido terminar entonces con esto. Ya nos queda totalmente claro cuándo fue la finalización de todo. Vimos de que todo se cumplió, la finalización de las fiestas, de las sombras, del calendario hebreo, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, todo se dio. La historia, todo nosotros eso lo sabemos. Y el Señor Jesús no vuelve a decir nada de un santuario, aquí no. Él habla de ¿cuál? Del santuario celestial, de que Él se fue para allá, de la ciudad, la nueva Jerusalén que tiene en el cielo. ¿Sí ve qué interesante? Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre, gracias por darnos esta oportunidad preciosa de haber estado apreciando estas cosas maravillosas. Te queremos pedir, oh Dios, de que nuestra mente y nuestra vida esté en el santuario celestial donde tú estás, donde tu Hijo amado intercede por nosotros, donde está, Señor, tu trono, tus santos mandamientos, que por la gracia de Cristo a su salvación podemos nosotros obedecer en la gracia de Cristo al hacernos nuevas criaturas. Bendice a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que los invito para que estén pendientes. Vamos a seguir con este seminario, con esta serie de temas del calendario hebreo, 10ª parte. Será una sorpresa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo.